Promulgación y contextualización histórica de la Constitución de 1886. La Constitución de 1886 se promulgó el 5 de agosto y con esto la nación adoptó el nombre de República de Colombia. Con esta nueva Carta Magna, escrita durante el gobierno de Rafael Núñez, pero que se sancionó con José María Campo en el poder, quedó abolido el federalismo. Los antiguos estados soberanos se convirtieron en departamentos y la libertad absoluta de prensa se sustituyó por prensa libre, pero responsables en tiempos de paz. Con esta nueva constitución también se mostró voluntad de fortalecer el bienestar de los trabajadores, sin dejar a un lado la fuerte vigilancia alrededor de las formas asociativas de estos. A partir de la Constitución de 1886, el presidente obtuvo amplias facultades para los casos de conmoción interior. De él dependían las autoridades ejecutivas y administrativas de los nuevos departamentos, y tenía la potestad de suspender garantías constitucionales, además de expedir decretos legislativos. Contexto jurídico de la Constitución de 1886 en Colombia. Una centralista república unitaria, católica, apostólica y romana, capitalista, hiperpresidencialista y de un corte conservador. Estado unitario centralizado que acabó con provincias y el poder legislativo de las provincias. Estructura el Estado bajo un presidencialismo con grandes atribuciones. Crea un legislativo bicameral con las mismas funciones por composición con Cámara de 163 y Senado con 84. Regula las libertades públicas, por ejemplo, conservar la libertad de prensa, pero las hace responsables. Restringe el porte de armas, declara que la religión católica es la religión de todos los colombianos. Crea un mecanismo de reforma y prevé una rama judicial en cabeza de la Corte Suprema de Justicia, de procesos agrarios, civiles, penales y laborales. Y al igual que consagró el sistema económico como capitalismo. Contexto político de la Constitución de 1886 en Colombia. La constitución que más duró vigente fue la Constitución de 1886, que rigió entre 1886 y 1991, con más de 100 años de antigüedad. En su momento era la segunda constitución vigente después de la de Estados Unidos en América. Constitución traducida a otras lenguas. La del 86 y la del 91 son las únicas que han sido traducidas oficialmente a otras lenguas. La del 86 al inglés para los habitantes de San Andrés y la del 91 a todas las lenguas indígenas. La constitución más reformada de la historia. La constitución del 86 fue reformada en más de 68 ocasiones, siendo la más reformada de la historia. Constitución donde los ciudadanos eran solo hombres. En el texto original de la Constitución del 86 establecía en su artículo 15 que los ciudadanos eran los varones mayores de 21 años. Constitución en contra del alcoholismo. En el artículo original 17 de la Constitución del 86 establecía que se suspendía la ciudadanía por VOEs habitual. También a su vez nos cuenta que la Constitución habla de los derechos civiles y garantías sociales, en general compuestas por el presidente, ministro y jefes del departamento administrativos. Reforma de 1905 a 1909. Desde 1905 hasta 1909 se establecieron 22 actos legislativos, de los cuales 11 fueron trascendentales. Estos son: se eliminan los cargos de vicepresidente. El mismo presidente, en caso de faltas temporales, escogería al ministro y en caso de no ser temporales, sería decisión del Consejo de Ministros. El presidente Reyes sube su periodo presidencial a 10 años y disminuye el de los próximos presidentes a 4 años. Se reduce el periodo de los senadores a 3 años y el de los representantes a 2 años. El Congreso sesionaba cada año. Se reconoció la participación de minorías. Se reduce el periodo de los magistrados de la Corte en 5 años y el de los magistrados de tribunales superiores a 4 años. En ese momento se les quitó el cargo a los presentes participantes de la Corte Suprema y de los tribunales superiores, y el presidente los escogió. Luego el Senado podría elegirlos. Se elimina el Consejo de Estado. Se facilita la creación de nuevos departamentos. Debido a los pocos requisitos que fueron necesitados para esto, fueron 34 departamentos creados. Se suprimen las provincias. Se
Se abre la posibilidad de una reforma. Esto tendría que ser a través de una Asamblea Nacional, convocada por el Congreso o por el Gobierno, con previa solicitud de la mayoría de municipios. Esta Asamblea debe asumir labores del Congreso, quien debía reemplazarse de forma inmediata. Reforma de 1910. En 1910, tras la renuncia de Reyes, González Valencia toma el poder desde 1909 hasta el 7 de agosto de 1910, que vencía su mandato. En este corto transcurso de tiempo, se convocó una asamblea que expidió una reforma considerable de 70 artículos y 7 normas transitorias. A esta asamblea perteneció Carlos Eugenio Restrepo, quien aprobó la reforma, y además, después de eso, la asamblea lo denomina como presidente entre los años 1910 y 1914. Entre estas modificaciones es importante mencionar que se abolió la pena de muerte, se redujo el tiempo del Senado a 4 años y la Cámara a 2 años, se mantiene la eliminación de la vicepresidencia. Esta fue reemplazada por 2 designados que deberían ser elegidos anualmente por el Congreso. El periodo presidencial quedó de 4 años y se prohibió la reelección inmediata. Se creó la elección directa del presidente, pero con voto censitario. Esto es que solo tenían la posibilidad de votar los ciudadanos que supieran leer y escribir y poseyeran determinada capacidad económica. Se responsabiliza al presidente por cualquier violación u omisión en contra de la Constitución o ley. Se cambió la forma de elección de magistrados de la Corte Suprema. Esta debía ser de 4 por el Senado, 5 por la Corte de Ternas enviadas por el presidente del Congreso. Su periodo era de 5 años, pudiendo ser reelegidos. Se cambió la elección de magistrados de tribunales. Estos eran elegidos por la Corte de Ternas presentadas por asambleas departamentales para periodos de 4 años y podían ser reelegidos. Se mantuvo la representación de minorías, al tener en cuenta la participación de partidos que tuvieran más de 2 votos. Hubo cambios en el gobierno departamental y municipal. Se reforzaron las facultades de estos en cuanto al administrativo en asambleas y consejos municipales, en tanto no vulneraran al Estado unitario. Además, a los consejos se les cedió la facultad de elegir jueces municipales, tesorero y personero. Las especificaciones en la reforma constitucional. Esta solo se podría hacer válida por acto legislativo, para el cual se requerían 2 vueltas, y en la segunda se requería el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los integrantes de una y otra cámara. Reforma de 1936. Es una reforma ejecutada por López Pumarejo y es una reforma dogmática, la cual creó el Estado intervencionista, que es darle al Estado mediante la ley la libre intervención en la economía, con la meta de racionalizar la producción y proteger los derechos del trabajador. Se introdujeron nuevos derechos de segunda generación, derechos sociales y económicos, los cuales incluyeron el derecho a la huelga. Además, se le dio a la mujer mayor de edad la facultad para ejercer cargos de jurisdicción y mando. Se empieza a romper la relación de la Iglesia y el Estado, ya que una nueva reforma dice que la religión católica no es la estatal. La educación ya no iría en cabeza de la Iglesia, sino en cabeza del Estado, y se eliminó el voto restringido o censitario. La única limitación sería la edad. Reforma de 1945. Reforma orgánica por López Pumarejo en su reelección. Fue una reforma de 95 artículos, de los cuales vale la pena resaltar que plebiscito de 1957. López Pumarejo no pudo terminar su periodo por abundantes críticas a la reforma de 1945. Luego quedó Laureano Gómez, quien fue bajado del poder por un golpe de Estado en 1953 por Rojas Pinilla, quien le dio a las mujeres la posibilidad de elegir y ser elegidas, y declaró proscrito el movimiento comunista. Esta dictadura, por motivos de luchas y huelgas por parte de los ciudadanos, principalmente empresarios y estudiantes, llegó hasta 1957, año en que se hizo el plebiscito para tomar decisiones como la alternancia entre los partidos conservador y liberal durante 16 años, teniendo el equilibrio en cargos políticos. También se eliminó el sueldo permanente de los congresistas y se dieron por inválidas las reformas y leyes establecidas por Rojas Pinillas. Para respaldar la igualdad de las mujeres a los varones, se dictó que esas tenían la misma capacidad generalmente que los hombres,
El derecho a la igualdad de género fue un hecho en este plebiscito, ya que las mujeres tuvieron participación. Reforma de 1968. Esta reforma fue sostenida por Gerard Restrepo, quien quería que se ampliara el periodo de la Cámara de Representantes. Se le asignara a los congresistas un sueldo anual y un libre manejo de los llamados complementarios. De esta forma, al presidente se le dio la facultad de dictar leyes en estado de emergencia. Además, se le dieron varias facultades a la Corte Suprema y se hicieron cambios en cuanto al Frente Nacional, como la paridad en las asambleas municipales. Ya no son iguales los puestos para ambos partidos. También se prohíben las reformas por asambleas y solo se pueden dictar actos administrativos. Las leyes de materia social y económica debían ser discutidas por la Comisión del Plan. Este era conformado por senadores y representantes de todos los departamentos. También se cambió el Tribunal de Conflictos por el disciplinario. Con esto se podía dar a conocer las faltas disciplinarias de los magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado. Reformas de 1975, 1977 y 1986. En 1975, López Michelsen baja de 21 a 18 años la edad de la ciudadanía. En 1977, este mismo dicta que el ministro delegatario reemplazará al presidente ocasionalmente. En 1968, Belisario Betancur nombra la elección popular de alcaldes. Esto provee un logro de la descentralización en la Constitución de 1886. Los temas que el presidente iba a delegar a esta asamblea era el régimen municipal y departamental, el Ministerio Público, la Administración de Justicia, la jurisdicción constitucional, además de la descentralización territorial, la implementación de la justicia penal, la creación de la Corte Constitucional y la creación de una especie de ombudsman criollo, donde éste se encargaría de ejercer el control y remoción de los empleados de las ramas del poder. Además, el presidente estableció los requisitos para ser delegatario, ya que éste debía tener capacidad intelectual y experiencia laboral. Se podría decir que el presidente López Michelsen fue otro que sentó bases para lo que luego sería la Constitución del 91, ya que se utilizaron muchas de sus ideas para la nueva reforma. El presidente Turbay, en estos 65 artículos que presentó mediante el acto, hizo reformas en los diferentes ámbitos, como en la reglamentación de los partidos políticos, cambios a las financiaciones de las campañas, reformas a la administración de justicia y al Congreso para establecer un régimen de incompatibilidad, inhabilidad y pérdida de la capacidad de ejercer en esta. Además, prohíbe la reelección del procurador y el contralor, y también se establece el voto obligatorio, y establece la creación de la Fiscalía General, el Consejo Superior de la Judicatura y la creación de una especialista para llenar vacantes del Consejo de Estado y de los magistrados de la Corte Suprema. Es importante resaltar algunos puntos que se tratarían en esta, ya que en la Constitución del 91 se incluyen. Algunos temas importantes que se desplegaron fue el desarrollo de los derechos humanos, la regulación del estado de sitio, el restablecimiento de la figura del vicepresidente, la creación de los sindicatos, participación de las minorías en el Congreso, reformas en la administración de justicia, la creación de la Fiscalía, del Consejo Superior de Justicia y de la Corte Constitucional, y la creación de mecanismos como la consulta, la iniciativa popular, el referéndum y la Asamblea Constitucional. Los puntos que la Asamblea debía desarrollar para la reforma de la Constitución incluían cambios en el Congreso, Ministerio Público y Justicia, mecanismos de participación, partidos políticos y oposición, estado de sitio, derechos humanos, administración pública, régimen departamental y municipal, economía y control fiscal.